Cosas raras que me encuentro, las cosas que no son comunes, me encantan. Un torero con bigote. No hay. Si hiciera un storyboard de su trayectoria, me faltarían viñetas. Félix Álvarez, más conocido como Felizuco, es un hombre que ha sabido escribir su propio guión en escenarios muy distintos. Desde aquel humor que hizo historia en televisión con El Informal, hasta su consolidación en el teatro y su paso por el Congreso de los Diputados como político. Un invitado polifacético que ha demostrado que no hay papel que se le resista. Hoy repasamos todas esas secuencias con él. Félix Álvarez Pelleiro. Palleiro. Palleiro. Con doble L. Con doble L, que significa pajar en gallego o algo así. Ah, sí. Sí. En Mazurca para dos muertos de Camilo José Cela descubrí el can du palleiro, que eran los perros que andaban por los pueblos, ahí entre pajares. Ajá. Ahí lo aprendí en una novela de Camilo José Cela. Palleiro. Sí. Álvarez Palleiro. Palleiro. Tenía yo Pelleiro. Bueno. El segundo es que no es tan conocido. El índice de error en mi segundo apellido es muy elevado, no te preocupes. El mío es Fernández y todo el mundo me dice Fernández. Claro, Fernández. como Flo. Sí. Sí. 1966, Félix, en Santander, Cantabria. En el barrio pesquero de Santander. En el barrio pesquero. En casa de mi abuela Cuca. Sí. Allí me parió mi madre, en la cama de mi abuela Cuca. Sí, nací en casa, sí. Que no era muy normal, pero yo nací en casa todavía. Sí. ¿Sigues guardando, o sea, la casa sigue estando? No, la casa ya... Ajá. Toda mi familia se fue del barrio pesquero, era una familia de marineros, de pescadores, gente humilde, y ya todos salieron de aquel barrio y ya no... Sí. No nos queda el lazo emocional con el barrio pesquero, pero ya no queda nadie allí de la familia. Uh-huh. El barrio sigues visitándolo, ¿no? Siempre, sobre todo el 16 de julio, que es el Día del Carmen. Siempre voy a la misa del Carmen, porque yo soy ateo de la Virgen del Carmen. Ajá. Sí, y hacemos la procesión marinera con la Virgen del Carmen todos los 16 de julio. Qué bueno. El santo de mi mamá. Yo nací el día después. El 17. El 17 de julio. Antes del lanzamiento. Antes, Sí. El día antes del lanzamiento. Oye, Félix, bienvenido a Secuencias Eliminadas. Muchas gracias. En el programa intento, las entrevistas de los invitados digamos que las dividimos como en los 3 actos de una película. Y el primer acto siempre me gusta hablar de la infancia del invitado, porque siempre dicen que somos la infancia que hemos tenido, ¿no? Tu infancia allí en Santander, me imagino que en aquellos años somos más o menos de una misma generación, tú 4 años mayor, pero pertenecemos a la infancia en la que estábamos siempre en la calle, jugando, con nuestros amigos, bicicletas para arriba, para abajo, ¿no? Tú igual. Igual, somos de la generación que nos bañábamos una vez a la semana. Esto la gente joven que dirá, que sois unos guapos. Cuando éramos pequeños, sí. No, nos bañábamos una vez a la semana y solo había un jabón, el Chimbo, que servía para todo, para la piel, para fregar el suelo, para fregar cacharros. Y sí, yo soy de esa generación, de estar todo el día en la calle. Y como solo nos bañábamos una vez a la semana, imagínate la pila de mierda que teníamos en las rodillas, por ejemplo. O sea, la roña se metía dentro de la piel. Era como roña tatuada, ¿no? Y claro, para quitarnos la roña había que utilizar un esparto, decía mi madre. Chimbo y esparto, ¿no? Somos de aquella generación que estaba todo el día en la calle. Qué bueno, sí, y la mercromina, no veas como sí. El colorado, que lo llamaban también en mi pueblo. Échate colorado, porque las heridas siempre estaban, las brechas que nos hacíamos. Éramos un poco como vikingos, los chavales de antes. Sí, estábamos más asilvestrados. Sí, ¿no? sí, total. Sí. Para nosotros no había peligro. No había. Claro, tú te hacías una heridita con cualquier cosa, vas donde tu abuela o tu madre, y con la rodilla era un trapo que utilizaban también para todo, para limpiar toda la mierda de la casa y también tus heridas. Sí. Con lo cual tenías una herida y te lo limpiaban con ese trapo que tenía todas las bacterias y todos los virus del mundo. Sí. Por eso yo creo que estamos más inmunizados que la gente joven. Efectivamente, yo siempre lo digo. Claro, no había alergia, no había nada. Claro, las bacterias vivían con nosotros, eran parte nuestra, absolutamente. Iban de la mano con nosotros las bacterias. Todos juntos en el colegio de una manera tremenda, jugando siempre a juegos que el contacto era y la bestialidad absoluta de lo que hacíamos. Nos caíamos al suelo, nos disparábamos incluso balines con las escopetas de estas de balines, si era de una distancia larga. Sí.
no, era una pistolita que a lo mejor igual el balín no llegaba a lo fuerte que... Y te daba, eso se lo haces ahora a un niño y vamos. Te vas a la cárcel. Nosotros hacíamos hurrias, que las hurrias eran peleas con los del barrio de al lado a pedradas. Sí, a pedradas. A pedradas limpia. Sí, aquí no había bromas. Sí. Hoy en día estás en la cárcel, vamos, estarías en la cárcel. Sí. Oye, Félix, ¿y eras buen estudiante? Sí, era buen estudiante. Tuve luego un bajón en séptimo de GB, ¿no? Luego remonté, pero sí era un... Idéntico a mí. Yo séptimo de GB igual. También, yo en los Salesianos, que yo estudié en los Salesianos, todos los trimestres había el cuadro de honor, donde aparecían los cursos y el primero, el segundo y el tercero que mejores notas sacaban. Y yo normalmente siempre estaba en ese cuadro de honor. O sea, era buen estudiante porque siempre he tenido muy buena memoria, sobre todo a la hora de leer. Y entonces sí, era buen estudiante. En séptimo tuve una bajada, pero luego remontamos otra vez. ¿Y tú en tus clases había algún profesor de los que los más atentos estaban delante y los que peores notas estaban detrás y todo este tipo de cosas? Sí, era una selección natural. ¿No? Los profesores iban acercando a los que les atendían y dejaban a los más revoltosos atrás. Y soy de una generación en que los profesores y algunos curas, a la mínima te metían un guantazo, pero un guantazo. Caían bofetadas, pero vamos. Sí, yo tenía un profesor que le llamábamos el manco, porque era manco. Entonces daba clases de ciencias. Entonces tú salías allí a dar la lección, te sacaban a la pizarra y él se ponía al lado tuyo. Entonces, ¿qué es el oxígeno líquido? Yo me acuerdo que le dije, pues oxígeno que sea licuado, ¿no? Entonces se cogía la mano mala, la chunga y hacía ¡pah! Digo, unos golpes tremendos en la cabeza. Sí, parecíamos de plástico los niños entonces porque no se te caían, pero vamos. Y luego ibas a casa a decirlo y si se lo decías a tu padre, aún te caía otra. Otra porque te decía, algo habrás hecho. ¡Pah! ¡Boom! Sí. Hoy en la cárcel estarías igual. Hoy estaríamos todos en la cárcel. Yo creo que sí. Y bueno... Félix, el nombre de Félix Uco fue después con el tema de la tele, ¿no? Sí. Es curioso porque el término uco-uca es de Cantabria, ¿no? En Cantabria hablamos con el uco. Bueno, muchos conocerán a Revilla, ¿no? Pues ver las anchoucas, los sobaducos. Entonces yo cuando empecé a trabajar en el informal, pues yo le decía a Flo, vamos a tomar unas cañucas aquí, cuidado con las calerucas. Y un día en un programa del informal, a la hora de presentarme, Flo dijo, y está con nosotros nuestro reportero, Suco, Félix Uco. Y me rebautizó. Y a partir de ahí. Claro, y la gente cree que viene de Cantabria, porque es la terminación lógica de nuestra tierra. Pero no, me lo puso Flo. O sea que nunca te llamaron Félix Uco hasta tu etapa en la tele. En el barrio pesquero, las viejas del barrio pesquero me llamaban Felicín. Sí, fíjate. Felicín, pero Félix Uco... Félix Uco no. No, nunca. No. Sí. Y ya sabías en aquellos años, más o menos cuando descubres, Félix, que quieres... O sea, ya eras el típico niño gracioso que en el cole siempre decía alguna... te metías con los compañeros o simplemente hacías chistes de algún... Porque antes nosotros sí que el bullying estaba mucho en las clases, o bien con imitaciones, en mi caso con caricaturas dibujadas. Y en tu caso ya tú querías... ya notabas que tu vena de humor estaba ahí. Yo era de los que imitaba a los profesores. Claro. Cuando llegaban las Navidades, te podías permitir el lujo de subir a la tarima y de imitar a los profesores, ¿no? Los profesores te miraban, algunos se lo tomaban mejor, otros peor, pero yo ya imitaba. Y lo que siempre tuve... Tenías ahí la gula pagada. Sí, era Navidad, era la fiesta de Navidad, todo esto lo permitía. Y lo que siempre tuve muy claro, era la música. O sea, yo ya de pequeño cantaba muchísimo. En el barrio pesquero me llevaba mi tío Tonio en la barra del bar, donde estaban todos los marineros, ahí me ponía de pie y yo cantaba canciones que no voy a cantar porque la gente dirá que estoy loco porque no les sonará, ¿no? Claro. Mi limón, mi limonero, una lágrima cayó en la arena de Pérez. Todas estas son... Todas aquellas, pues yo las cantaba y la gente me daba dinero. Ya empecé a ganar dinero con 4 o 5 años. Que me daban céntimos de pesetas. Ya ves. Una perra gorda, sí. Una peseta, 2 pesetas, pero claro, luego era el rey del barrio, porque tenía a lo mejor 4 o 5 pesetas que podíamos ir a comprar golosinas y yo invitaba a mis amigos del barrio, ¿no? Con lo cual siempre tuve esa vena artística de la música y de ser un payasete. Sí, en el colegio vamos todos los días.
Y oye, ¿y a qué se dedicaban tus padres? Mi padre era marinero de tierra, se dice ahora. Era calafateador, que yo creo que es una profesión que ya no existe, ¿no? Cuando llega el barco de pesca, él era el que se encargaba de sacar el barco de pesca, de sacar las redes, de cargar de hielo otra vez los barcos. Era calafateador. Y mi madre ama de casa. Y el resto de mi familia materna, pescadores, marineros. Y por parte de mi padre eran armadores, tenían barcos de pesca y... O sea, tu padre nunca se metió al mar a pescar ni nada. Él estaba esperando a los barcos. Él estaba en tierra, siempre en tierra, esperando a los barcos y encargándose de la intendencia del barco cuando llegaba y cuando salía. Pero vamos, siempre muy ligado al mundo de la mar. Sí. Porque nosotros la llamamos en femenino. La mar. Nosotros casi que me gusta más porque casi es la amar, ¿no? El verbo amar y mar. Sí. Entonces, y coincide ahí. Somos familia muy ligada al mar Cantábrico. Sí, sí, qué bueno. Y en aquel momento, ¿qué programas de televisión veías? Yo me imagino los chiripitifláuticos. Sí, claro. Eso me pilló ya ahí. Sí. Sí, los hermanos más las sombras somos más los de verdad, más los como una espina que solo saben pinchar. Pero a mí me fascinaba, por ejemplo, Un globo, dos globos, tres globos. Sí, cuando abría la programación. Con María Luisa Seco. Que iba con aquellos buzos. Sí, es verdad. Ahí me encantaba. Y luego me gustaban mucho los dibujos animados. Y sobre todo, mis dibujos animados preferidos eran Sinbad el Marino. Que era era Sinbad el Marino, que tenía un cinturón, que cuando estiraba el cinturón, se volvía súper fuerte, ¿no? Sí. Y me gustaba mucho. Sí, pero somos de prácticamente la generación de todas las series que vimos en televisión, Marco, todas estas, claro. La abeja Maya, Mazinger Z. Heidi. Claro. Niebla, El abuelo, sí. Clara, la señorita Rottermeier, que des gustos. Yo creo que también hoy estará prohibido poner esos dibujos a esos niños, ¿no? O sea, bueno, un niño... sobre todo Marco, que acuérdate que un niño que su madre se va... Le deja solo. Lo deja solo. Completamente. Que vienen los servicios sociales y le quitan la custodia del niño a la madre de Marco. El niño se fue solo a por ella. Desde Italia a buscarla. A Sudamérica. Argentina, de los Apeninos a los Andes. Buscando con un mono aquí, que le puede pegar cualquier cosa al mono. Pues estábamos súper enganchadísimos. Y entonces no había más. O sea, no había más. Claro. O sea, solo había una cadena de televisión y solo podíamos ver eso. Entonces, claro, todos los sábados por la tarde, que era después de comer, todos veíamos Marco, Heidi, todas aquellas series y después ya, ¡pum!, otra vez nos salíamos a la calle a jugar, ¿no? Sí, efectivamente. Pero era obligado ver esos dibujos animados. Televisión en blanco y negro, por supuesto. Por supuesto. Yo recuerdo que la primera televisión en color, lo primero que recuerdo ver en color fueron los payasos de la tele. Bueno, pues Javi, Fofó, fue anterior a los 80, porque hubo un boom de televisiones en color en el Mundial 82. Correcto. En España. Ahí hay una transición. Que iba el jugador corriendo y el color detrás. ¿Te acuerdas? Parecía que le iba bajando la estela, ¿no? Sí. Y como Superman con la capa, dejando la capa atrás. Sí, es verdad. Entonces hubo una transición a la tele de color, ¿no? Pero yo no sé por qué, en color recuerdo los payasos de la tele, ¿no? Aunque sé que llegó un poco antes la tele en color, pero es lo que recuerdo. También recuerdo los payasos de la tele en blanco y negro, ¿eh? Sí, pero yo en color. Yo solo cuando iba a casa de un amigo que la tenía en color la recuerdo, pero en mi casa en blanco y negro. Hasta los 80, bien entrados los 80, no hubo una en color. Sí. Yo lo del Mundial en color seguro. Pero ese recuerdo tengo de los payasos de la tele, de Fofó, que recuerdo perfectamente cuando se murió Fofó. Creo que se murió mi abuela también ese mismo día. Ah, sí, fue un acontecimiento nacional. Tremendo. Fue impresionante. Yo lloré como un niño totalmente amargado y desesperado. Sí. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Porque hace de esto 50 años prácticamente, pero en aquel momento cuando murió Fofó fue como un drama nacional. Un trauma terrible para todos los niños, insisto. La gente que nos ve dirá, ¿de qué hablan estos? De prehistoria, casi, de Atapuerca. Pero está Google ahí para que lo vean. Sí, ahí lo tienen. Pero claro, Fofó era el símbolo de nuestra infancia. Totalmente. Todos los niños cantábamos las canciones de los payasos de la tele y era algo también fascinante, ¿no? Verlo cada semana. Y entonces, Félix, cuando terminaste tu etapa en el cole, estudiaste empresariales, ¿no? Bueno, hice formación profesional, porque yo siempre quise hacer informática, y entonces no había carreras de informática, entonces hice por FP los 5 años, soy técnico superior en informática de gestión, cuando los disquetes eran como el disco de Julio Iglesias, el LP de Hey, de 8 pulgadas, eran así los disquetes. Sí. Y luego me fui a hacer empresariales,
a la Universidad de Cantabria, pero estuve 3 o 4 meses porque me fui a trabajar a vender coches de la Renault. Sí, esa era mi siguiente pregunta. En la marca Renault estuviste. Vendedor de coches de Renault. ¿Y estuviste mucho tiempo ahí? 2 años, Ajá. porque no me gustaba engañar a la gente. Entonces, Tienes que hacerlo, básicamente. sí, En porque algunas cosas. nosotros sabíamos los límites que podías manejar a la hora de vender un coche, de cuántos descuentos podías hacer. Entonces la gente, ¿sabes lo que te pedía cuando comprabas un coche? ¿Qué te pedía? El cassette. Ah, claro, que tenga un buen loro. Que tenga un buen loro, ¿sabes? Bueno, pues te puedo quitar 50.000 pesetas o no sé qué, ya, pero yo lo que quiero es un buen cassette, un buen loro, que suene el coche bien. Y la batalla mía con el jefe de ventas era conseguir que a mi amigo en su coche, en su Renault 5, en el Clio, en el 19, le pusieran un cassette bueno. Ya Si ves. conseguías el cassette, tenías la venta hecha del coche. Sí, sí. Oye, ¿y era verdad la leyenda esta de, ahora que dices lo de los coches que te tengo aquí y que fuiste vendedor, el Copa Turbo Super 5 era realmente tan peligroso como decían? Sí, pero porque la gente no sabía conducirle. Claro. Mucha gente cuando llegaba, por ejemplo, esto era, te decían que cuando tú llegabas a una curva, al Y le reducir metías de marcha, tercera o segunda. claro, que salía Sí. disparado porque se activaba el turbo. No es del todo así. Si tú reducías a tercera, por ejemplo, y acelerabas, entonces sí entraba el turbo. Ah. Pero si tú no acelerabas, la palomilla de la gasolina no se levantaba y no había entrada. Es que el hubo turbo. muchos accidentes con aquel coche. Muchos, porque se lo te- compraba gente joven. Claro. Claro. Y llegaban a una curva y metían tercera y le pisaban. Entonces el turbo entraba y el coche podía salir disparado y hubo desgraciadamente, muchas muertes. Sí. Con ese, O sea, que no era realmente cierto que ese, pero peligroso había, era porque... había claro. algo de verdad en esa historia, sí. Y estuviste también, Félix, tuviste un bar allí en Cantabria, fuiste hostelero también, ¿no? Sí. Tuviste un tiempo, te dedicaste a la hostelería, que es muy dura la hostelería. Sí, lo que pasa es que era joven y me lo pasaba muy bien. Claro, eras más joven y... Sí, claro. bueno, tenía 20 y pocos años. Entonces yo trabajé primero en un bar de Santander que se llamaba La Hora Bruja y luego en el Río de la Pila, que es una calle muy típica de bares de Santander. Ahora está de capa caída, pero entonces era donde más gente iba a tomar las cañas por la tarde. Tuve un bar que se llamaba La Habana Vieja y donde si las paredes de ese bar, que ahora es una farmacia, hablaran, pues ¿dónde estaría otra vez? En la cárcel. Estaría otra vez en la cárcel, ¿no? Porque aquellas fiestas que montábamos y las cosas que ocurrían en aquel bar, sobre todo cuando se cerraba la persiana, Claro. pues ahora no las puedo contar porque, insisto, Claro. iría para adelante, me estaría con Avalos y con Cerdán. Y porque muchas veces es bueno que no existieran redes sociales en aquel momento porque hubiéramos dejado rastro de todo lo que hemos hecho y seguirían las cosas ahí. Menos mal que aquello se quedó... Si alguien tenía una cámara de fotos, hacía alguna foto y se quedaba ahí. Ni fotos. Menos dentro de un bar con Claro, poca luz. claro. Las cámaras no funcionaban. Sí, sí. A mí es esa pérdida de intimidad que te roba las redes sociales me parece tremenda. Yo hay cosas que hacía por ahí cuando salía con mis amigos que ahora no las podría hacer porque luego aparecerías en TikTok o en Instagram. Totalmente. Y dirán, ¿este qué hace? ¿No? Bueno, pues lo pasábamos muy bien y hacíamos el tonto y ya está, ¿no? Sí. Pero ahora... Pero no queda un Claro. estográfico de... Claro, tú antes, si eras idiota, eras el idiota de tu pandilla, de tu barrio. O sea, tu estupidez no pasaba de ahí, estaba limitada geográficamente. Ahora no, ahora con las redes sociales lo que hagas puede tener una trascendencia mundial y te puede buscar Eres un un problemón de la tonto leche. universal, que es lo que hay, un montón de redes sociales protagonizadas por tontos Sí, sí, universales. Vamos. Félix, llega 1995, yendo un poco adelante en el tiempo, y te presentas al concurso de Ingenio y Figura, que entonces anteriormente había habido temporadas presentadas por Pepe Carroll, este estaba ya por Bertín Osborne. Sí. Primero Y- se llamaba Genio y Figura y luego Ingenio y Locura. ¿Y cómo decides? O sea, tú me imagino que en esos cierres de bares contarías 1000 chistes y la gente te diría, oye, Félix, tío, ¿por qué no te presentas a un concurso? Yo no era de contar muchos chistes, era más de hacer el tonto, de bailar y tal. Pero un día, en uno de esos cierres de bares, un amigo Sanci me dice, oye, te voy a mandar una carta para que vayas a contar chistes a Genio y Figura. Y yo le dije, va, lo que quieras. Y un 27 de diciembre, no, perdón, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, estoy yo solo en casa y suena el teléfono que había en la cocina, y le cojo y me dice, mire, le llamo de Antena 3, es para que venga usted a contar chistes. Y yo pensé que me estaban metiendo Vacilando. una inocentada, era 28 de diciembre, pero como no conocía la voz, me contuve y no la mandé a hacer gárgaras. Y entonces me dio una dirección, pues llamas a esta agencia de transporte, te recogen una cinta VHS donde graba usted 10 chistes y nos lo manda y tal. Y aquí tengo el teléfono. Colgué y dije, me están vacilando.
Entonces llamé al teléfono que me habían dejado y me dicen, dígame Antena 3. Digo, hostia, es verdad, yo me están llamando de Antena 3. Entonces yo tenía el bar, de la Vara Vieja. Entonces quedamos un domingo con amiguetes, con muchos amiguetes, con 2 cámaras de vídeo de entonces, grabé, no sé si 20, 25 chistes, lo mandé y me llamaron para ir al programa Ingenio y Locura. Ajá. Sí, sí. Y así empezó la historia. Esta era como la segunda temporada, ¿no? La primera fue por Pepe Carroll, Sí. presentada por él. No sé si la primera o la segunda, pero ya Sí. no estaba Pepe Carroll. No, Pepe ya no estaba. Sí, pero sí que coincidiste con el Gran Chiquito. Claro, estaba ahí con Paz Padilla. Claro. Estaban allí, en el Estaban jurado. todos allí. De jurado, sí, sí. Claro, estaban todos. ¿Ese concurso lo llegaste a ganar ese día? Sí, sí, gané. Ese ganaste. Éramos 3 concursantes, entonces tú contabas ahí tus chistes y luego ganaba uno. Y gané. Entonces el premio eran 300.000 pesetas, que me dieron 225.000, porque 75.000 se las llevó Hacienda, y me dieron un diploma grande, que perdí, por cierto, firmado por Paz Padilla, que entonces era la presidenta del jurado, ¿no? Ah, era Sí, ella sí, la sí. que... Era la presidenta, sí, iban cambiando cada semana de presidente del jurado y le tocó a Paz Padilla, ¿no? Y yo siempre se lo digo a Bertín cuando me lo encuentro por ahí, le digo, Bertín, digo, tú fuiste el primero que me presentó a mí en televisión, que no se acuerda ni de coña, claro, no se acordaba ni para atrás. Y sí, sí, esa fue mi primera aparición televisiva. Y Chiquito estaba en lo más alto de Más. su fama absoluta. Yo recuerdo la primera vez que lo vi que dije, pero bueno, ¿qué es esto? Sí, 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 a sea, mí me impactó la primera vez que lo vi. Pero, o sea, era como decir, pero claro, no me extraña que rompiera los cánones de lo que entonces era hasta incluso un idioma nuevo. Sí, sí, sí. Eh, Es más, consiguió que todos habláramos ese idioma. Total. Y sigue hasta hoy en día, muchos de una generación. Wow. Claro, ves algo y No, no puedo. Él no puedo, grita, no. Sí, sí, sí. Eso nos ha quedado a los de nuestra generación para siempre, ¿no? Sí, sí, lo chiquito fue tremendo. ¡Cobarde! Don Gregorio, que siempre iba a los programas, siempre iba con la mujer, Sí, con Pepita. con Pepita. Claro, Pepita. claro. Y entonces Se sentaba entre el público, ¿no? Siempre Claro. se sentaba. Entonces siempre que venía le decíamos, don Gregorio, ¿qué tal en el vuelo? Porque le daba mucho miedo volar. No quería volar. Y siempre te decía lo mismo. Decía, muy mal, le he bajado muy nervioso. Le he dado 2 veces la mano al mismo. Siempre decía la misma frase, ¿no? Entonces, programa tras programa nos contaba esa historia. Claro, porque luego tú te quedaste, ¿no? Entonces, y participabas de vez en cuando. No, acabó aquel programa y entonces en Antena, eso creo que era en Telecinco. No me recuerdo. Antena 3. Antena Antena 3. 3. Entonces luego hubo un descanso, entonces hicieron otro programa nuevo que se llamaba De los buenos el mejor, que lo presentaba Arévalo y que el jurado era Tip, el de Tipicol, Sí. y Ozores. Ajá. Entonces yo estaba entre el público vestido de policía municipal. Ajá. Santi Rodríguez, el frutero de 7 vidas, estaba vestido de torero. Y entonces nos levantamos entre el público y contábamos chistes. Y entonces luego hacían un ranking, ¿no? Entonces yo iba todas las semanas, yo era parte ya, estaba contratado para todas las semanas del programa, ¿no? Y allí estuve, y Chiquito venía muchísimas veces invitado al programa, ¿no? Y ahí estuvimos, pues tuvimos un contacto bastante más asiduo, ¿no? Durante, no sé, 5 o 6 meses. Grabamos Qué 30 y bueno. pico programas de Con el Gran Chiquito. de los buenos y el mejor, con el Sí, gran sí, Chiquito sí, La sí. Calzada. El Un gran- tío encantador para Sí. comértelo, siempre de buen humor, siempre alegre, no daba un problema. Además que de la manera en la que salió, porque fue Tomás Summers el que... Es que es mi mentor, Claro, Tomás. Tomás Summers, que un día estaba en algún sitio viéndolo cantar y en un descanso se puso a contar chistes. Tomás Summers Ajá. estaba cenando, ¿no? Eso cuentan, ¿no? Era una fiesta privada. Sí. Una fiesta privada. Y ese día estaba Tomás allí, ¿no? Y le cambió completamente la vida la decisión de traérselo Eso es. a... Lo cogió y se lo llevó. Entonces yo cuando fui al primer programa, Ingenio y Locura, yo fui al final ya del programa. Y de hecho, vuelvo a Santander, había ganado, y un año después de haber ido yo a ese programa, me llama Tomás Sumer para decirme que iban a empezar en Antena 3 este nuevo programa con Arévalo y Sí. tal. O sea que yo también soy un chico Tomás Sumer, Sí, sí. como Arévalo. Te pidió para su nuevo Y luego programa. estuvimos en Canal No. Vale. Yo siempre cuento, Félix, que con Chiquito viví un fenómeno, yo como espectador, claro, por supuesto, cuando lo veía en el 94, creo que empezó la explosión de Chiquito en las discotecas, luego te ibas, porque el programa duraba hasta como a las 12 de la noche así, en la discoteca donde yo iba, quitaban el sonido cuando él salía y enganchaban con el chiste de Chiquito. Y toda la gente en la discoteca, a lo mejor a las 11:30 de la noche, oyendo el chiste de Chiquito. Esto yo no lo he visto jamás. Porque es que, claro, lo bueno de Chiquito... ¡Uno! ¡Uno que llega! ¡No!
Cuando estaba sentado de repente pegaba el bote. Sí, ¡Voy! se levantaba y Claro, pero lo bueno y chiquito no era el chiste, es que era verle a él. Sí. Porque había chistes que eran malísimos. Pero claro, ¿cómo los contaba con ese movimiento, con ese vocabulario nuevo? Sí. Que a todos nos impactó. Este caballo que vienen de Bonanza. Esto lo hemos dicho toda la vida, los de mi generación, ¿no? O sea, nos traspasó el corazón chiquito con su forma de hacer las cosas. Era fascinante. Totalmente. Has coincidido con un personaje que realmente marcó época, ¿no? Sí. Yo siempre digo que cuando estás delante de algo, o ves una película o delante de alguien que dices, wow, me voy a acordar alguna vez de que conocí o que vi esto, ¿no? A esta persona. Entonces también a partir de ahí hiciste Canta Canta, ¿no? En Canal Nou. Canta Canta Diumenge. Sí, con María Bradelo. Con María Bradelo. Que tenía la boca muy grande. Sí, recuerdo, muy bonita pero muy grande. Que era un programa que se hacía en Canal Nou, se hacía por las noches. María Bradelo, la acabo de visionar. María Bradelo. La tenía completamente. Que era madrileña. Sí. Era madrileña, pero fue allí, aprendió valenciano y hablaba en valenciano perfectísimamente. Y entonces ese programa se grababa. El Canta Canta era un karaoke que iba por los pueblos. Entonces en verano se hizo una edición especial que se grababa afuera de los estudios de Canal Nou, y era una especie de show. Y allí estuve también de policía municipal contando chistes con Santi Rodríguez, con el Selu. El Selu ha ganado varias veces el concurso de chiricotas de Cádiz, con unos cuantos, y allí, bueno, pues era estos programas ya no existen, pero era de variedades. Sí. Salía gente cantando, bailando, y nosotros... Sí, había un ganador. De todos los que salían, ¿no? Sí. Había un ganador. Luego era como en la plaza del pueblo, ¿no? Se hacía ahí como un escenario. Sí, pues esta era una edición especial veraniega, más espectacular, con más luces y... Pero en aquel momento ya vivías en Madrid, ¿no? No, yo vivía en Santander. Vale, o sea que todo venías, lo grababas y te volvías a Santander. Me iba a Valencia y luego me... Incluso en la etapa de Ingenio y Figura también. No sé, ahí fue una vez, sí. Ingenio Locura, sí, iba en avión. Hacia Santander Madrid en avión, nos quedábamos esa noche aquí a dormir, luego nos íbamos de fiesta después del programa y al día siguiente para Santander. Que entonces yo era profesor de informática. Ah, estabas de profe. Era profe. Ajá. Entonces me acuerdo que cuando empezaba las clases, al día siguiente, los alumnos me decían, ¡ay, qué chistes has contado ayer! ¿Qué chistes? Porque lo grabábamos y se emitía una semana después. Ah, claro. Entonces, y luego te veían en la tele. Claro, entonces yo les tenía que anticipar, digo, os cuento un chiste solo y luego a trabajar, al ordenador. Entonces contaba un chiste y ya no podíamos a trabajar. Que entonces en el ordenador que estaríais dando Pascal o algo. Pues dábamos DB3 Plus, Lotus 123, Word. El Word era... WordStar. Tratamiento de texto WordStar, ¿no? Y luego el DB3 Plus, eran programas anteriores a los que conocemos. Madre mía, claro, lo que ha cambiado la informática desde entonces siendo tu profesor. Pues imagínate, los discos de 8 pulgadas. Sí. ¿Sabes? Ha cambiado. De hecho, ahora soy un ignorante sobre el hardware y el software que hay ahora, no tengo ni la más remota idea. Yo digo esto de que soy técnico superior en informática de gestión. Pero de los años 90. Ni idea, vamos, totalmente muerto. Sí, es que va evolucionando todo a una velocidad impresionante. Demasiado deprisa para una edad. Y Félix llega en 1998 con El Informal. Ahí está. El Informal. 13 de junio. ¿Cómo surge estar en este programa? Pues me llama un día Tomás Sumer. También él. Tomás, sí. Yo fui y soy un chico Tomás Sumer. Me llama Tomás Sumer y me dice, mira, va a haber un programa que se llama El Informal y están buscando gente para presentarlo y reporteros. Así que bájate. Me pusieron al avión, me bajé, hice la prueba para presentar El Informal. Bueno, hubo muchísima gente que hizo la prueba para presentar El Informal. Y entonces yo hice la prueba de presentador con Javier Cámara. Con el actor. Con Javier Cámara. Que yo no sé si Javier se acordará de esto. Pero él y yo sentados en una mesa haciendo el piloto de presentador de El Informal. Y después de hacer esa parte, me dijeron, ahora te vas a coger un micrófono y te vas a ir a la Plaza Mayor de Madrid y vas a hacer una encuesta de este tipo. Y lo hice. Y de todo, porque tardó mucho en salir El Informal. Pero varios meses. Y de todo lo que pasó por El Informal, cogieron a Flo, cogieron a Capitán, me cogieron a mí como reportero y a Inma del Moral como reportera. Y el 13 de junio de 1998 fue la primera emisión, que era en directo, del Informal. De hecho, la primera voz que sale del Informal es la mía. Ah, sí. Anunciando, buenas noches, bienvenidos al Informal, que se hacía en la calle. Sí. Recibamos con un fuerte aplauso. Entonces llegó un taxi a Florentino Fernández, a Javier Capitán y a Inma del Moral. La primera voz del Informal que se oye es la mía.
Qué bien te lo pasaste ahí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Fueron 4 años absolutamente demenciales. Sí. ¿Dónde estaría ahora? En la cárcel. Pero que me lo pasé en grande. 32 años. Tenía flequillo, guapo a reventar, con dinero, hiper famoso. Sí, porque no podías salir a la calle. No podíamos claro. salir a la calle. Claro, claro. Yo tuve que dejar de ir en metro. Yo iba a trabajar en el metro, el Informal, que lo hacemos en la calle Alberto Alcocer, y aquí en Madrid. Y yo iba en metro. Hubo un momento que tuve que dejar de ir en metro porque era imposible. Entonces, no había teléfonos móviles y todo el mundo te venía con un papel y con un bolígrafo para que le escribieras un autógrafo, ¿no? Entonces tardabas mucho más y era Claro, la foto no increíble. existía, el No sacar existían el los móvil y teléfonos. tal, claro. Pues yo tenía un teléfono móvil que tenía memoria para guardar 10 teléfonos. Sí, sí, sí. Y no había más. Y entonces tuve que dejar de ir en metro. Pero entonces dices que sí, porque recuerdo que había gente siempre detrás, Sí. se grababa en la calle, pero quitabais y poníais esto, o sea, era un sitio que estaba ya ahí. Era un local. Ah, vale, era un local pero con cristales. Con cristal recuerdo, era ¿no? la calle, Sí, sí, en la sí, calle sí. Alberto Alcocer. Ok, ok. Entonces, la gente se ponía detrás, la gente que pasaba por allí. Sí, Claro, sí, al recuerdo principio la que... gente, claro. al principio la gente no sabía lo que era, Mm. ¿no? Claro, cuando ya empezamos a hacernos famosos, ya la gente sabía. Entonces la gente iba adrede a ponerse detrás del cristal, ¿no? Pero si no, era la gente que pasaba por allí. Entonces estábamos en la calle. Y no, pero porque fuisteis muy famosos, estuvisteis como 4 años o así en antena. Imagino que ahí en medio de la calle se montaría un pollo. Bueno, tuvimos que dejar de hacerlo. Claro. Estuvimos un año en Alberto Alcocer, luego nos fuimos un año a Alcobendas, sobre todo para estar más cerca de Telecinco, porque a ver, las piezas, los vídeos, había que llevarles montados desde Telecinco, donde se montaban todos los vídeos. Entonces, Alberto Alcocer a veces estaba muy lejos, había mucho tráfico, porque era una hora chunga, entonces nos fuimos a Alcobendas. Y el tercer año ya nos fuimos a un plató en Telecinco para tenerlo todo más a mano, y ya era un plató allí en la propia cadena, en Mediaset ahora, con público, pero ya dejamos la calle y nos instalamos Sí. en el plató. Madre mía, lo que recuerdo, lo que al día siguiente siempre hablaba de los montajes en las películas, era impresionante. Impresionante. Los doblajes que hacían los Flo y doblajes. Miki eran bestiales. Y la adaptación que hicisteis también del videoclip de Thriller, Sí. que me parece, vamos, impresionante. De verdad, la puesta en escena. Cada 100 Flo. programas, cada 100 programas hacíamos un videoclip. El primero fue Si la cosa va mal, voy a Sacedón, de U2, Sí. que yo hacía de DH, que fuimos a Sacedón, que es el pueblo de Flo, y durante un día tuvimos el pueblo patas arriba haciendo aquello. Yo protagonicé el de Freddie Mercury, yo hice de Freddie Mercury. Sí. Me quiero reír, me quiero reír. Bueno, y estaba también Bee Gees, ¿no? Los Bee Gees. Na, niño. El pelo para atrás, el pelo para atrás. De eso no puedo hablar mucho. Pero sí, ese lo hacía Mickey, era el principal protagonista. Fuah. Mira, ahí conseguimos lo mismo que consiguió Chiquito, que es que trasladamos un vocabulario, Sí. una forma de expresarnos a la gente. Entonces la gente iba por aquí y decía, ¿qué pasa? Sí. Lo que diga la rubia. La gente hablaba como las cosas que decíamos nosotros, Total. nos las contaban en la calle, ¿no? Cuando consigues eso, cuando traspasas la pantalla y la gente acaba hablando como tú, el nivel de conexión es tremendo. fantástico. Es tremendo. De la pique un pollo. Venga, todos. Cuando vuelva a mi casa, gritaré. No daré más la brasa. Reggae, reggae. Si la cosa está mal, voy a Sacedón. Si la cosa está mal, voy a Sacedón. Que están buenísimos. Y cuantos más anuncios en televisión, mejor. ¡Voten ya! ¿Sí? Colonias. Y viva la publicidad. A mí para qué me han dicho que de las campanadas, para que cuente, ¿no? Pues entonces no las puedo comer, porque comiendo las uvas no se puede contar. Se hace así y lo supo. ¿Qué tal has quedado? Hombre, me quedo con Leti, ¿eh? Uno le dice a otro, dice, ¿cómo te llamas? Dice, Pito Brian. Dice, bueno, decídete, hijo mío. ¡Voces de Darth Vader, tercera!
Uy, 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 qué más rollito hay aquí en la Estrella de la Muerte esta. Secuencia del balcón, cuarta. Voy a probar otra vez, que a mí te gusta. Si quieres ver lotería, bájame los pantalones y veré el premio gordo con 2 aproximaciones. Dick Tracy, 5 y acción. Un momento, el letrero de los diálogos se ha caído, así que vamos a repetir, ¿vale? ¡Ay, ay, ya! ¡Qué pesado! ¡Ahora está despedido! Que me habéis disparado de verdad, joder. Río Lobo, John Wayne se saca una muela, toma 1. ¡Joder, esa muela era mía! Se saca la muela, toma 2. ¡Joder, que será de oro! La muela, toma 33. Secuencia del balcón, Iván 129. Dime algo bonito. A ver, ¿te gusta esto? Ven para acá, Cordera, y hacemos el cepillo. Yo pongo el palo y tú pones los pelillos, que lo tienes. Es el principio del fin del siglo XX y la despedida del 1999. Con la alegría de todos y con la mía, que no podía culminar de otra manera. Un abrazo a un compañero al que yo quiero mucho, como la trucha al trucho, y por eso le doy este cordial arrechucho. ¡Flores! Te quiero mucho, tío. Y la mano a ti. Te quiero mucho, no puedes. Es una pasada. Era alucinante, ¿no? Pero como la gente te contaba lo que estaba pasando con tu vida. Sí, sí, es que al día siguiente cuando... O sea, ¿y los videoclips solo era cada 100 programas. Ah, solo hacéis cada 100 programas. O sea, ¿que hicisteis entonces cuántos? Pues yo creo que 6 o 7. 6, 7 videoclips. 7 videoclips. Claro, nosotros seguíamos haciendo el programa en directo. Y yo seguía haciendo reportajes. Entonces teníamos que sacar tiempo para hacer el programa en directo y para preparar los videoclips. Sí, sí. O sea, porque llevaba muchísimo trabajo. No me digas. El programa llevaba un curro, había casi 100 personas en aquel equipo, entre redacción, producción, guionistas, 100 personas trabajando diariamente para sacar adelante. ¿Era de lunes a jueves? A viernes. Ah, viernes. De lunes a viernes. Ok. Los 5 días de la semana. Sí, Madre mía. Madre mía. Era maravilloso. Pero no recordaba lo de los videoclips cada 100 programas. Yo sí. pensaba que de vez en cuando caían. No, lo solíamos meter cada... Era como homenaje a que habíais hecho 100 programas más. Sí. Íbamos con ello. Íbamos con y que teníais un equipo de guionistas para seleccionar películas y todo esto, ¿no? Sí. Además, un grupo de guionistas muy numeroso y excepcional. Gente que ahora está en altos puestos de responsabilidad de muchas cadenas de televisión y de plataformas, porque es gente que era muy buena y que ha ido luego, evidentemente, ascendiendo dentro de su escala social. Pero lo más difícil, yo creo, es que además es que tenían que coincidir esos diálogos con el momento que estaba en pantalla, y era lo suyo, ¿no? Lo de cuadrar el gag con lo que estaba ya grabado, ¿no? Y eso me parecía súper complicado. Claro, ahora es más fácil, con la IA, te lo coordina ella. Pero antes no, antes era dedo para adelante y para atrás, hasta que conseguías meter dentro del movimiento de la boca de la película del actor, meter tu frase. Había que meterla como pudiera, ¿no? Pero para eso Flo era muy bueno, era muy bueno. De hecho, Flo de chaval, con 14 años, siempre nos contaba que él, cuando había anuncios de televisión, quitaba el volumen a la televisión y ya se ponía a doblar. Claro. Ya empezaba a hacer el tonto él y decía sus chorradas. Y hacía sus chorradas. ¿No? O sea, que fue casi algo natural para Flo. Madre mía. Sí. Y luego ya, después del programa, duró 4 años, como digo, ¿no? Estuvisteis 4 años Casi ahí. 4 años. ¿Fue por qué acabó el programa realmente del Informal? ¿Por un desgaste ya de la fórmula, pensabais? ¿O simplemente porque la cadena apostó por otras cosas? Yo creo que fue un problema económico. Sí. Yo creo que se disparó... El presupuesto el coste del producto se disparó. Era muchísima gente trabajando, mucha gente presentando, muchos colaboradores. Entonces la televisión tenía otro baremo económico a la hora de pagar. Se pagaba bastante más de lo que se paga ahora. Y se disparó. Entonces recuerdo que quitaron el Informal y pusieron un programa que se llamaba Pecado Original, que no tenía ni presentadores. Es verdad que nosotros hacíamos una audiencia fantástica, enorme. 20 y picos, 30 y algo, recuerdo una vez, cuando se casó Juan y la de Médicos de Familia. Pues como nosotros llevamos antes, hicimos un 35% de audiencia, que eran como 7 millones, imagínate ahora, son cifras que no se ven. Sí, sí. Que no se ven. Entonces, bueno, yo creo que hubo un problema ahí con los dineros del programa, entre las productoras, los presentadores, entonces lo quitaron, se hacía menos audiencia, pero claro, la cuenta de resultados al final
era muchísimo mayor con un programa que no tenía ni presentadores que con un programa como el nuestro, donde había que pagar a un montón de gente. Sí, ¿no? Le salía más económico. Sí. Mira, de hecho, el Informal viene de un programa italiano que se llamaba Striscia la Notizia. Y creo, o por lo menos hace 4 o 5 años, ese programa seguía en Italia. Fíjate. O sea, te digo que lleva 30 programas en Italia emitiéndose, ¿no? O sea que iba con la actualidad, con lo cual ese programa podía haber seguido, nos podía haber sobrevivido a nosotros mismos, porque el Striscia la Notizia va cambiando de presentadores, va cambiando de reporteros, te vas haciendo mayor, se van cambiando, y yo creo que si hubiera habido otra visión, ese programa seguiría ahora en antena. Sí. Me imagino que fue un poco traumático, ¿no? Cuando os comunican que después de tantos años juntos, que un programa se acabe, hacéis como una pequeña familia, toda la gente allí en el canal, ¿no? Sí, una pequeña familia, no, era tu familia. Estaba mucho más tiempo con ellos que con mi familia, de verdad. Sí. Y recuerdo que además la excusa que nos puso Paolo Basile, que entonces era el jefe allí en Telecinco. Ha estado años, Paolo Basile. Ha estado años, muchos Madre años, mía. Paolo. Fue por Operación Triunfo. El primero, Operación Triunfo, que a esa hora que nosotros emitíamos el Informal, de 9:30 a 10:30, variaba, en la 2 echaban un resumen de Operación Triunfo. Anda. Claro, estamos hablando de Rosa de España, de Bustamante, de Bisbal, de Chenoa. Entonces, eso nos quitó audiencia. Claro, hacíamos solo un 16, un 18. Solo. Que hoy en día cualquiera se pegaría por algo así. Vamos, el capitán general. Mataría eso, por algo vamos. así. Y entonces dijeron, pues, si de aquí al 5 de abril no conseguís volver al 20 y tal, no sé qué, se va el programa al carajo. Y aquel día, 5 de abril, hicimos un 28. Joder. El último día, recuerdo, que hubo una manifestación. Hubo gente que se manifestó, eran 40, pero bueno, que se manifestó en Fuencarral, en Telecinco, para pedir que no quitaran el Informal. Sí. Yo nunca lo había visto. Fíjate. Una manifestación de gente pidiendo que nos retirasen un programa de televisión, ¿no? Pues es que nos lo pasábamos muy bien. Sí, es que las risas eran aseguradas, vamos. Sí, para nosotros para mí, personalmente, fue un flash. Sí. Tremendo, porque yo no lo esperábamos, yo no me lo esperaba. No, y que ibas al trabajo a pasártelo bien. No, lo pasaba de Es maravilla. que, vamos, cuando el trabajo es algo así, es cuando deja de gustarte el trabajo ya es más chungo, pero cuando vas al trabajo pasártelo bien con los compañeros y tal. Y también las posibilidades que me dio el Informal. A mí, Charlize Theron me ha dado 3 besos. A mí. ¿Qué fuisteis? ¿Algún estreno de aquella Claro, época de alguna película? De Dulce Noviembre o Dulce Septiembre. Sí, no recuerdo. Una película que no tuvo mucho tirón. Pero vino ella. A Barcelona. Ajá. Entonces yo fui a Barcelona. ¿Como reportero o algo? Claro, del Informal, a hacer el reportaje. Y entonces yo la llevé en una tableta, un monitor, porque no había tableta. Le llevé unas imágenes de Salma Hayek, que una semana anterior me había dado 2 besos. Y dije, Charlize, me has dado 2, tú me darás más. Y me dio 3, me dio uno aquí, otro aquí y otro aquí. Y le recuerdo especialmente. Sí, ¿por qué? Porque cuando a ti te dan un beso en los lados, pues te ponen la mejilla, ya está. Pero si te besan aquí, o sea, mira cómo se me pone la piel. O sea, recuerdo el calor y la humedad de los labios de Charlize Theron. Porque cuando tú besas la mano o besas aquí, pones los labios de verdad. Sí. Entonces, yo he tenido los labios de Charlize Theron aquí. Sí, sí. Un ratuco. Ese trocito sí que parece que lo veo como con Claro, más se me roña, cayó el pelo. Como con más roña, no te lo has Claro, no me lo he lavado, no me lo he lavado. O sea, yo me ducho así, para taparme los labios de Charlize Theron. Eso me imagino que tienes las imágenes, No. Ah, pero no. No tengo nada, soy un desastre. Ya. Eso lo deberá tener En casa de Telecinco. herrero, cuchara de palo. Claro, pero fíjate que tú pones en YouTube el Informal y te salen cosas. Pero eso no. Eso no está. Esa imagen no sale, ¿no? No sale. Conocí a Tom Cruise, yo qué sé, le canté clavelitos a Mark Knopfler. O sea, me hice amiguete de Leticia Casta. Fíjate. Aquellos años, cuando hizo Asterix y Obelix. Sí. Entonces, claro, yo viví unas experiencias maravillosas con el Informal. Qué bueno. Maravillosa. Claro, y conoces a un montón de gente. Todo el mundo de sí, aquella claro. generación. Sí, sí. Todo el mundo pasó por los micrófonos del Informal. Sí. O sea, yo cuando voy a alguna fiesta o algo y te encuentras con gente de tu edad, todo el mundo, ay, me acuerdo cuando me entrevistaste en aquella presentación, en aquella fiesta, en aquel... Todos. Claro. Era un programa diario. Sí, sí. Íbamos a todos los sitios. Al final íbamos a todos los sitios. Claro, teníais ahí el micrófono del Informal. Penélope Cruz, Javier Bardem, todos pasaron por allí.
todo. ¿Alguien te ha defraudado así cuando lo has visto? Pues siempre dicen que es mejor que no conozcas a la gente que... No sé si eres, si tienes algún ídolo y tal, o eres... No soy muy mitómano, pero por No eres ejemplo sí me mitómano. temblaron las piernas cuando fui a entrevistar a Joan Manuel Serrat. Me temblaron mucho, porque para mí Serrat de la música es lo más. Y también recuerdo que me temblaron mucho las rodillas con Johan Cruyff. O sea, con sí. Johan Cruyff, que se puso delante de mí, me clavó esos ojos claros que tenía y me derrumbó. Sí, o sea, sí. una personalidad, una potencia, una fuerza, una energía que me dejó flasheado. Eso se siente a veces, Se ¿no? transmitía, tenía una fuerza tremenda. Y la única persona que me defraudó, tendría mal día, porque luego la conocía súper maja. De hecho, fue la única entrevista que no pudimos emitir porque no conseguimos sacar nada. Que tú hacías una entrevista de 5 o 8 minutos y te hacías un reportajito de 1,5 minutos, 2 minutos, lo arreglabas siempre de alguna manera, ¿no? Aunque tuvieras tú a veces que poner algo más de tu parte que el invitado, lo arreglabas. Pero no pudimos emotarle, fue con la chica de Mecano, con Ana Torroja. Ana Torroja. Ana Torroja, sí, porque me daba respuestas monosilábicas. Sí, no. Pues es complicado Sí. una entrevista cuando se te pone alguien así, Claro, es entonces, complicado. Claro, entonces no teníamos nada que sacar. Y entonces recuerdo que lo hablaba con Capitán, que estaba allí, y digo, mira, Capi, es que ha sido imposible. Estaría de mala leche, yo qué sé, qué le habrá pasado, pero así. Y fue la única vez que no pudimos emitir un reportaje. Bueno, es que seguramente a lo mejor estaban ya a final de... Porque el final de Mecano fue traumático y tal. Pues a lo mejor andaba enfadado Y con Nacho Cano o con el claro. otro, yo qué sé, pero... Porque ella no era autora de canciones y los que derechos- cobran ahí son las autorías. Los derechos pasaban por encima. Sí, de sí, ella. pasaban por encima. Y si no cantabas, te Sí, quedabas sí, sí. sin. Entonces me imagino que estaría... Sí, sí. Y entonces, después de esta etapa, directamente te vas a... haces A tu lado, ¿no? Sí. Te vas con Emma García Sí. al programa A tu lado. Y que es más un poco como de corazón. Ahí estabas de colaborador, ¿no? No, de copresentador. Ah, copresentaba. Era un sí. poco el Antonio Hidalgo de Ana Rosa Quintana. Ah, sí, sí. De hecho, me cogen, porque entonces estaba en Antena 3 Ana Rosa Quintana con Antonio Hidalgo. Entonces, Emma García, que empezó primero haciendo un programa más pequeñito, un talk show, esto que se sienta la gente en los sillones y te cuentan su vida. Sí. Entonces, A tu lado se amplió el horario, yo era el copresentador, y primero era un magazine. Había Crónica Negra, había Actualidad, había Talk Show y había Corazón. O Sociedad. Y empezó a ir poco a poco desvariando, porque entró Gran Hermano, entró La Casa de tu Vida, entraron más realities, entonces cada vez nos alimentábamos más de los realities y del corazón que de Actualidad y de Crónica Negra y de esas cosas, ¿no? Y ahí estuve 4 años de copresentador, sí. También muy divertidos, ¿eh? También muy Sí, bien. lo que pasa es que dejaste un poco más el humor a un lado, ¿no? O sea, era como más... o sea, lo harías... te recuerdo ver que siempre estabas un poco un lado más cachondo y tal, y siempre decías algún tipo de... Y hacíamos canciones, cantábamos Sí, también, sí, me salía sí. disfrazado, yo salía disfrazado de Fresita. Y La de además, Gran Hermano, La de ¿no? Gran Hermano. Y además, como hubo una imagen que Fresita se caía, siempre que yo entraba al plato me caía. Y estuve durante 4 meses con las rodillas peladas. Y digo, no me quiero caer más, ya de Fresita. ¡Ay, la vaca! Cuando le pillaba la Sí. vaca, ¡ay, la vaca! ¡Sácame de aquí! Vestida de Fresita Y mira que yo no lo veía, pero te salían en todos sitios estas que cosas. salía, claro, entonces Sí. estaba en todos los lados, que Gran Hermano al principio las audiencias eran brutales, Eran ¿no? brutales, sí. Eran brutales. Entonces fue derivando más hacia realities y corazón. Pero que- imitabas a gente. Sí, hacíamos. Sí, sí. De hecho, había dos amigos, Alberto y Javier Jiménez, a los que quiero muchísimo, que eran imitadores. Imitaban voces de maravilla. O sea, entonces les caracterizábamos y hacían de Coto Matamoros, hacían de Parada, hacían de todo, ¿no? Entonces teníamos esa parte de humor, que es verdad que cada vez era más pequeña. Porque al final lo que primaba, claro, tú cuando estás en la televisión y ves un programa de televisión, la audiencia te la dan minuto a minuto. Claro. Entonces veíamos el efecto de cuando entrábamos a hacer humor, la audiencia bajaba. Fíjate. Claro, porque al final lo que querían eran las movidas que estaba pasando. Sí, el hermano, La Casa de tu Vida. Sí, Me acuerdo sí. La Casa de tu Vida, que la gente a lo mejor ni se acuerda. Sí. Con la Virgen y con el de Reynosa. No me te acuerdo veo, de que todo. te quedas pillado. Sí, me quedo pillado con eso. Y las movidas aquí. Ahí era cuando yo ya no veía la tele. Cuando yo ya dejé de ver la tele. Metían parejas y tenían que hacer una casa. Ah. Construir una casa. Pero es que movidas. Y las movidas, claro, la gente Las quería movidas. saber lo que pasaba ahí. Bueno. La Virgen estaba loca y la madre de la Virgen estaba loca. Y el padre Rufino, que me decía, Felizuco, es usted una mala persona. Pero es unas cosas. Entonces, al final fue derivando a eso, ¿no? Sí, sí. Fue derivando a eso. Oye, Félix, si yo te doy esto,
¿Qué te sugiere? No. Si yo te doy esto... Que no lo dejen. El peito. Ahí estuve 4 años. Y Flo al agua haciendo ¡Jesús! Cuñao. ¡Cuñao! Yo era el cuñado. Peito no hablaba, es que Peito no hablaba. Claro, bueno, sí, a veces cantaba como Camilo VI. Voy a cantar como... Camilo VI. Y no hacía más. Y así me tiré meses y meses. Bueno, me dolía la cabeza a veces porque se me ponía roja. Qué bueno, es que me acuerdo de haberte visto en algún momento. Bueno, de hecho llevaba, cuando salía por las noches con Miki, llevaba uno, ¿eh? Porque la gente igual te lo pedía, ¿no? Claro, estábamos, éramos jóvenes guapos, llegaban a la discoteca, llegaban a la zona VIP, allí, entonces, cuando venía alguna chica, ¡ay, del informe! Y ligaba. O sea, que además es que se meaban en los pantalones, porque el tío lo único que hacía era reírse. Más. Y el otro le decía, ¡ay, que me meo! Fueron un fenómeno de la televisión también. Como unos fenómenos. Impresionante. Tío. Unos fenómenos. Sí, sí. Pues sí, el diente de En cuanto Peito. lo has visto, ¿eh? En cuanto lo has visto. Sí. Joder, es que no le he sacado rendimiento yo a esto ni nada, macho. Simplemente con llevarlo en el bolsillo, un trocito de papel, ya ves. Joder, con esto, no veas tú lo que he pillado yo con esto. Vamos. Sí. Hoy es delito, seguramente también, ¿no? También será. No sé. Y al mismo tiempo de todo esto estabas haciendo teatro también. Sí, bueno. 5hombres.com, ¿no? Sí, ese fue el primer espectáculo teatral que hice, que era de monólogos. Sí. Fue cuando la explosión del Club de la Comedia se hizo esta obra de monólogos, que eran 5hombres.com, ahí estuve trabajando con Goyo Jiménez, con Miki Nadal, con Keke, con Eduardo Aldán, con Sinacio, también me lo pasé en grande, hicimos gira por toda España, los teatros llenos a reventar. Claro, porque no hay nada mejor que hacer teatro, si vienes de la tele, eres conocido, claro. También la gente, joder, se la pasa muy bien contigo y dice, voy al teatro a ver a este... Claro. Sí, que éramos más y que éramos conocidos. Sí. Y quizá yo y Miki los que más tirábamos del carro porque estábamos en la tele todo el día con el informal, pero bueno, nos lo pasábamos en grande también. En el teatro se pasa muy bien, ¿eh? Muy bien. Cuando sales al escenario y tal, tiene que ser... Es como el contacto con el público, es impresionante. A mí siempre me preguntan, ¿el teatro o la tele? Digo, mira, papá o mamá. Yo nací en la tele, yo soy un animal televisivo, ahí me crié, ahí nací, ¿no? Pero subirte a un escenario y escuchar las risas del público en directo y ver las caras de la primera fila, porque ves la primera, la segunda, la tercera fila como mucho, ¿no? Y ver la cara de la gente así, ¿no? Que te miran, que te van a que te quieren comer, ¿no? Del buen momento que les estás haciendo pasar. Sí. Y luego el aplauso final. Sí. O sea, es que eso es droga pura, Sí, es droga pura. Sé que todos decimos lo mismo, pero es que, claro, todos decimos lo mismo porque es verdad. Cuando todos estamos de acuerdo en algo, es porque es verdad, ¿no? Sí. Y es que es maravilloso, ¿no? Que te aplaudan, porque que te aplauda gente que ha pagado por ir a verte. Sí. O sea, gente que paga por venir a verte y que encima te dan las gracias ellos a ti, ¿no? Porque, gracias a ustedes que han pagado dinero que a mí me viene muy bien. No, te dan las gracias ellos, te dan un beso, te miran con una ternura, o sea, no se paga con dinero. Ya. No se paga con dinero. Lo que pasa es que la tele... La tele... Claro. Porque el teatro realmente son eso, ¿no? Es la taquilla que haya ese día y tal, claro, es más... Pero la tele... Esta frase hace mucho que no la decía yo, digo, la tele te da pasta, el teatro te da cariño y el cine te da estatus. Sí, ¿sabes? sí. Yo cine nunca he hecho, pero es verdad que yo lo veía así, ¿no? La tele te da pasta, conocimiento, el teatro te da el cariño, el calor del público, el afecto, y el cine pues te da cierto estatus, ¿no? De actor, de privilegio, ¿no? Artístico. Y en todo este tiempo, Félix, nunca has dejado de... Vives en Santander, pero nunca has dejado a tu gente de allí, ¿no? La gente de allí de Santander, sigues yendo por allí, por el barrio... Sí. No Bueno, de hecho, cuando nace mi hija la pequeña, Daniela, la utilizo como excusa para irme a Santander, para volver a Santander. En el año 2006. En el año 2006 decido dejar la tele, yo dejo la tele. Creo que hay un caso más, que es el de Ángel Martín, de personas que teniendo contrato dejan un programa de televisión de éxito. Ángel Martín fue por temas psicológicos, ¿no? También. Bueno, estaba quemado. Sí, estaba muy quemado, en Sé lo que hiciste y tal, y lo dejó. Pero puede haber seguido, si hubiese querido, hubiese podido. Yo podía haberme quedado a tu lado un año más, que lo que duró el programa, pero decidí que ya estaba muy cansado y entonces
dije, bueno, pues cojo a mi hija, que quiero que viva en Santander, que crezca pues rodeada de su familia, en una ciudad más llevadera, y la utilicé como excusa pura y dura para irme yo. Sí. O sea, fue una explotación infantil en todo, en grado sumo, vamos. Hoy estaría en la cárcel ahora. Es que yo no sé qué hago Volvemos aquí. siempre a la cárcel. Siempre vamos a la cárcel, siempre. La cárcel es el punto de partida y de final. Y entonces yo tengo un pie en Santander, un pie en Madrid Sí. y los huevos en Arandaduero, que más o menos la mitad del camino, ¿no? Trabajaste también con José Mayuste, ¿no? Mucho. Con José Mayuste. Después de que dejó la televisión en 2006, me voy, me acuerdo, a Mira quién baila. Y un día, también en Navidades, me pasa todo en Navidades, ¿a qué me pasan estas? Me llama un teléfono desconocido. Y digo, sí, dígame. Me dice, Félix Uco, sí, soy José Mayuste. Y le digo a mi madre, es de martes y 13. Es de martes y 13. Sí, José Mayuste. Es que he estado hablando con Flo, porque estaba haciendo una obra con Flo, una pareja de miedo, y Flo lo quiere dejar. Y pues nos gustaría que tú hicieras lo que hacía Flo y tal. Digo, ¿cómo? Sí. Día y hora. Día y hora. Dime cuándo. Me planté aquí en Madrid otra vez. Estuvimos haciendo una pareja de miedo. Luego hicimos La Cena de los Idiotas, 6 o 7 años. Madre. La dejamos por aburrimiento ya. Seguíamos llenando todas las temporadas en Madrid. Recuerdo verte en el cartel de... Estuvimos en varios teatros, en La Latina, en el Rialto, en un montón de sitios, en el Infante Isabel. Y luego hicimos Taxi, ¿sabes? Que fue hasta 2016, ¿no? O sea, que muy agradecido, José Mayo, pues mi padre madrileño. No quiero llamarle mayor, señor mayor, pero es un poco como mi... Fíjate, padre. José Mayuste yo sí que veo que ha evolucionado más y sin embargo Millán se ha quedado siempre con su vena de martes y 13 que no se la quita. Pero es que José más actor. Sí. José más siempre fue actor. Millán es más humorista, más caricato, ¿no? Sí, pero que sigue Sí. con todos los No, ejes se quedó. se ha quedado ahí. Se ha quedado, y cada uno puede ir donde le da la gana, Sí. que la vida es de él. Pero Josema tenía muy claro que lo que le gusta es el teatro. Y entonces él hacía sus propias producciones de teatro, él dirigía, él hacía guiones, y él ha vivido siempre del teatro, que es lo que realmente le gusta. Sí. Y que además se vive muy bien del teatro si tienes la capacidad de José Mayuste de llenar continuamente los teatros a los que va. Entonces sí que es un negocio. Entonces claro. es un negocio, es una Claro, pasta, ¿sabes? sí. Y José, nosotros en la Cena de los Idiotas, de miércoles a domingo, pues prácticamente todos los días lleno. Entonces, un teatro de 700 personas, 600, todos los días lleno, pues hombre. Y con todo esto también has hecho de todo. Félix, has sido también vicepresidente del Racing de Santander, ¿no? En una época muy complicada y muy chunga para el Racing de Santander. Lo fue. Cuando estábamos ahí dirigidos por una banda de chorizos tremendos. Entonces, pues un periodo de transición. Me ofrecieron ser vicepresidente del Racing y no pude decir que no. Claro. Estuve un mes, escasamente, pero fue un mes muy intenso porque conseguimos gestionar toda la emoción que se produjo en torno al Racing cuando se fueron estos chorizos. Conseguimos estabilizar económicamente al Racing. Luego empezó a haber problemas, que si los futbolistas por un lado, que si gente de Racing por otro. Y yo y cuatro compañeros y yo, que estábamos allí, ya llegamos a la conclusión de que hicimos lo que teníamos que hacer. Dejamos el Racing en buena dirección. De hecho, ese año el Racing subió a segunda división. Y no nos quisimos meter en esas peleas por el control del Racing y nos fuimos. Dimití de vicepresidente del Racing. O sea, muy poquito tiempo. Un mes, pero súper intenso, ¿eh? Pero hicimos mucho. Claro, Conseguimos... entraste en enero y saliste en febrero o algo así, ¿no? Por ahí, a finales de enero y hasta finales de febrero o marzo. Y lo que conseguimos fue, con toda la ilusión que se formó en Cantabria, gestionamos 1,5 millones de euros, que sirvió para pagar nóminas de jugadores, que llevaban sin cobrar un montón de tiempo. Pusimos al Racing otra vez en su sitio, a nivel anímico, sobre todo, y el Racing empezó a ganar, y el señor subió a segunda división. Qué bueno. Sí. Y dimití. Hay gente, es que la gente no dimite, sí. La gente en dimite. España hay gente que dimite. Sí. Yo soy un especialista en dimitir. Bueno, y no contento con la complicación del fútbol, que el fútbol siempre es lo que es, cuando te metes en directivas,
te metes en la política directamente. Ahí es cuando empiezas, ¿no? En 2016, tu etapa política. Sí, en 2015 me afilió a Ciudadanos, proyecto que aparece, que me pareció muy interesante, tal y como estaba el panorama político, que yo creía que era un desastre, pero es que viendo lo que hay ahora, me parece aquello ahora mismo esto es un juego de niños. Un juego de niños. Me parece el jardín del Edén. Entonces, con la aparición de Podemos, con la aparición de Ciudadanos, ¿sabes? Con la aparición del extremismo independentista catalán que se desbocaba, y me afilié como un afilio de base, ni siquiera lo di publicidad. En el partido se enteraron, bueno, hubo las elecciones del 20 de diciembre de 2015, hubo que repetir las elecciones en 2016, y en esa repetición me ofrecen, que estaba yo con José Mayuste haciendo taxi, me ofrecen ser el candidato de Cantabria por Ciudadanos. Y pues solo se me ocurrió decir que sí. O sea, mi mujer se enfadó conmigo, estuvo sin hablarme tiempo, y dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Estás en el teatro. Ganaba más dinero. Que hubo mucha gente, mucho tonto, porque también hay mucho tonto, que decía que estaba acabado. Claro, como estás en el teatro, no tienes tanta repercusión. La gente cree que no hacías nada. Es un muerto de hambre, pues ahora viene aquí a pillar cacho. No. Yo ganaba bastante más dinero antes de entrar en política que cuando entro en política. Es más, cuando soy diputado tengo que presentar mis 2 declaraciones de Hacienda de los años anteriores. Sí, porque tienes que por transparencia, mostrar. Lo tienes que mandar al Congreso y se planta en la web. Y ahí se veía que yo ganaba bastante más haciendo teatro con José Mayuste, y luego mis apariciones televisivas y mis monólogos y mis mierdecillas, ganaba bastante más dinero que como diputado, ¿no? Y por ahí me dio. Porque cuando en tu etapa de político es lo que haces. Ya, claro. Sí. Ahí te centras solamente en... Claro, porque además recibo muchísimas críticas, pero muchísimas, además con una mala leche, una mala baba. La gente flipa, oye, el payaso que llega al Congreso, el otro, bueno, pero a ver, pero es que el tema de la política son enemigos del otro lado, ¿no? Vayas donde vayas, siempre te van a salir. Sí, pero claro, a mí me resultaba muy curioso, ¿no? Porque mucha gente siempre decía, es que a la política tiene que llegar gente con una carrera profesional, que sepa lo que es pagar nóminas, que sepa lo que es pedir un crédito, que sepa lo que es manejar una empresa. Coño, yo he sido autónomo, asalariado, empresario, conozco el mundo de la cultura, que es algo que me dedicaba dentro de Ciudadanos, y cuando llega, lo que la gente pide es este muerto de hambre que viene a rascar, que viene a no sé qué. Bueno, sí, pero mi entrada en política fue yo recuerdo aquel día como uno de los peores de mi vida, ¿eh? O sea, a través de las redes sociales, sobre todo Twitter, que era la que tú hospitaba más, Instagram ni estaba. Te cayó de todo, vamos. De todo. O sea, yo llegué a contabilizar, contando, mira, El País, Onda Cero, La COPE, la SER, hay algún periódico más, El Mundo, y tal, cuando publicaron que yo era candidato de Cantabria por Ciudadanos, a los 3 días tuve, como soy gilipollas, me puse a sumar los comentarios de esas 6 noticias, de esos 6 tweets. Había más de 2,5 millones de comentarios. De esos 2,5 millones de comentarios, el 95% eran insultos. Sí. Entonces, mi entrada en política fue ver cómo millones de personas me insultaban por el mero hecho de haber dado el paso momentáneo a la política, que yo creo que la política debería ser un paso momentáneo. Tú en una etapa de tu vida decides dejar tu profesión para intentar mejorar la vida de tus conciudadanos. Acabas la etapa y vuelves a tu trabajo. Siempre lo dije, que yo iba a estar de manera puntual en la política, ¿no? Bueno, tú entras en política con 2 millones de insultos. Joder, y siempre decimos lo mismo, ¿no? Hay que pasar del tema, ¿no? Que no te afecten estos tontos. Pero al final tienes tu corazoncito, y tienes tu mujer, y tienes tus hijas, y tienes tu familia y tus amigos, que son conscientes de lo que vean. Lo de las redes sociales es un bullying multiplicado por millones de personas. Son altavoces de muchos tontos a veces, o de gente simplemente que piensa diferente a ti. Y que hagas lo que hagas, nunca le va a parecer correcto lo que vayas a decir o a hacer. Bueno, y es así. Pero mientras no me insultes. Quien debiera explicar, supongo que los conservadores del PP o los socialistas, ¿por qué apoyan esta medida de eliminar los aforamientos en Cantabria, al tiempo que Ala Limón se empeñan en bloquear esta medida aquí en el Congreso de los Diputados? Parece ser que para los socialistas y los populares de Cantabria esta es una buena reforma, que lo es, pero para sus colegas del Congreso parece que no. Y se producen casos realmente paradójicos, como es el caso del Partido Popular, que en el Congreso de los Diputados
no quieren ni oír hablar de la limitación de mandatos y, sin embargo, en Andalucía apoyan esta iniciativa de regeneración con entusiasmo, incluso diría que con algarabía. Hoy es para mí una alegría que Cantabria sea noticia por encabezar y por liderar una reforma y no por ser, como habitualmente ocurre, la protagonista de noticias negativas, como, por ejemplo, ser una de las 2 comunidades autónomas que el año pasado aumentó el paro, o por ser los líderes nacionales en precariedad laboral, o por ser la comunidad que más tiempo tarda en pagar a sus proveedores, o por tener una deuda que ya llega a los 3.000 millones de euros, o por haber descendido 6 puntos en la clasificación de autonomías por renta per cápita, es decir, por calidad de vida. Pero ¿te compensó realmente, Félix? ¿Tú en tu día a día, tú veías que te compensaba estar metido en la política? Los primeros años sí. Los 3 años que estuve en el Congreso de los Diputados, que era portavoz de Cultura, de Ciudadanos, yo me dedicaba a la cultura. Y que encima sacamos adelante el Estatuto del Artista y del Creador, del cual yo, que en medios de comunicación obviaban mi nombre, yo que estaba en esa subcomisión de Cultura que sacó adelante el Estatuto del Artista, redacté más del 60% de ese estatuto. Y luego era curioso, incluso partidos de centro-derecha, periódicos de centro-derecha, cuando hablaban de la subcomisión de Cultura, ponían el nombre de todos menos el mío. Sí. Ponían a Eduardo Maura de Podemos, José Andrés Torremora del PSOE, los del PP, y a mí no me ponían. Digo, pues sí, ya he redactado el 60% de esto. Ahí sí me valió la pena. Primero porque conseguimos eso para el mundo de la cultura, que fue un avance importante, aunque queda mucho por desarrollar. Y porque yo estaba en la cultura, entonces no tenía tanta presión mediática, ¿sabes? No era líder del partido. Yo me dedicaba a lo mío y disfrutaba mucho, mucho. Los contactos que tuve, las cosas que pude conocer, que pude visitar, las reuniones que pudimos tener. Sacamos adelante cosas importantes en cuanto a piratería, directivas europeas. O sea, fue muy fructífera esos 3 años. Los 4 años siguientes no, porque ya fui el líder del partido en Cantabria. Y en Cantabria es una provincia muy pequeña. Y cuanto más pequeño es el campo de batalla, más sangrientas son las luchas. Y allí nos conocemos todos, y todos sabemos dónde hacernos daño, por lo que nos conocemos todos. Y era el líder del partido. Yo cuando digo la gente me mira como las vacas al tren. Nunca trabajé más que esos 4 años, porque yo trabajaba de lunes a lunes. Me iba de vacaciones 10 días al año, y esos 10 días el teléfono me ocupaba la mitad de cada día de vacaciones. Porque era líder del partido. Entonces, estaba haciendo el trabajo parlamentario, pero luego tenías que irte a Torrelavega porque había habido el lío con no sé quién, de Torrelavega con el de Reynosa. Luego tenías que ir a la presentación de no sé qué, luego tenías que ir al acto de no sé cuánto. Estaba todo el día pringao, todo el día pringao. Es verdad que esto no le ocurre a todos los políticos, sobre todo si no eres líder de un partido político. Vas a lo tuyo, haces lo tuyo y aire, ¿sabes? Y tienes mucho tiempo libre. Pero yo esos 4 años, vamos, viví única y exclusivamente, lo voy a decir, para la puta política, porque creía que era mi deber. Y no hice ningún programa de televisión, no hice ningún... Mira que me llamaron, para hacer un sketch, para hacer esto. Digo, no quiero mezclar la imagen, que bastante ya he tenido que sufrir, la imagen de cómico con la imagen de político. O sea, voy a dedicarme exclusivamente a la política para no dar munición a todos estos que son incapaces de entender que puede ser un payaso y puede ser el tío más serio del mundo. Sí, sí. Y el tío más honesto del mundo, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y me imagino que perdiste amigos también, ¿no? Sí. Bueno, no tanto. O te veían desde otro prisma, tal vez, si son muy radicales desde... Pero no amigos, eso no son amigos. No, ya, pero o sea, mis amigos de verdad... Conocidos. Conocidos, sí. Conocidos que pasaron, que eran pues de izquierdas y decían, pues eres un facha. O eran de derechas y decían, pues eres, porque a eso nos pasaba a los de Ciudadanos. Que para los de izquierdas éramos unos fachas y para los de derecha éramos unos rojillos, anaranjados. Sí. Los rojos anaranjados. Estabas ahí en medio, a mí me caían por los 2 lados. Por los 2 lados nos caían, ¿no? Entonces había conocidos que te mira ahora. El facha, ahora se ha convertido en facha, o al revés, mira, ahora se convierte en un rojillo y tal, ¿no? Los amigos de verdad que me conocen, es que es demencial, cuando te llamaban facha, digo, pero si es que yo, en el año 81, fui al 1 de mayo a luchar por los derechos de los trabajadores con mi tío Tonio, que era pescador, y al final acabábamos siempre a palos con los fascistas de verdad, de Fuerza Nueva. Te hablo del año 81 cuando hubo el golpe de Estado. Sí, sí, y justo que te vengan, justo, 23 de F, el golpe de Estado, 1 de mayo, yo tenía 15 años. Y que te vengan ahora estos
chavales de nuevas generaciones a decirte facha. Tú estás mamado. Tú sabes lo que he luchado y he peleado yo por la igualdad del trabajo, por la igualdad de la mujer, por la igualdad en el ámbito sexual, pero tú estás mamado. Ya, pero bueno. Pero- Realmente en España, Félix, ¿tú crees que el centro, porque el centro han existido muchos partidos de centro, pero todos han acabado? O sea, Como la Aurora, han acabado todo. es que o eres de un lado o eres del otro, no hay centro, ¿no? ¿Tú crees que es imposible que conviva, que pueda volver un partido de centro a la política española? Yo creo que el cuadro que mejor nos... Porque llegasteis mucho, ¿eh? Sí, Ciudadanos. tenemos 58 diputados. 58 Una barbaridad. diputados. Yo creo que el mejor cuadro que refleja el espíritu de España son los garrotazos de Goya. Sí, esos dos. sí, sí. Que están Que estamos siempre- hasta aquí de barro, que no te puedes mover, pero no te mueves de tu posición y estoy dando garrotazos al de al lado, Al de al que lado. tampoco se puede mover de su Sí, posición. sí. ¿no? Es curiosísimo, porque aquí, mira, yo una cosa que en política me sacaba de quicio es que te decían, es que los políticos cada uno va a lo suyo, en vez de buscar el bien común, llegar a acuerdos por mejorar la vida de todos, ¿no? Pues, cada uno va a lo suyo, son todos unos sinvergüenzas. Vale. Yo me acuerdo que el año de la pandemia llegué a un acuerdo con el partido de Revilla y con el Partido Socialista para, que no les hacía falta que tengan mayoría absoluta, para sacar adelante unos presupuestos de emergencia ante una situación como la que estábamos viviendo con la pandemia, donde morían cientos de personas a diario, donde estaba todo el mundo desquiciado por la propia epidemia y por la situación económica. ¿Tú sabes la que me cayó porque llegué a un acuerdo? No, yo decía, vamos a ver, ¿no estáis diciendo que los políticos tenemos que llegar a acuerdos? Y cuando conseguimos llegar a acuerdos, soy un chaquetero, soy un sinvergüenza y me he vendido. O nos aclaramos o no nos aclaramos. Y eso nos pasa con el centro en España, que como vivimos en las trincheras, o eres del Madrid o eres del Barça. Oiga, no, soy del Racing, ¿puedo ser del Racing y que no quiero ser ni del Madrid ni del Barça, que no lo soy, ni del Madrid ni del Barça? ¿Puedo ser del Racing? ¿Puedo intentar llegar a acuerdos con la gente? ¿Puedo estar en el centro y puedo estar a favor de cosas que propone la izquierda y puedo estar a favor de cosas que propone la derecha? O sea, yo no quiero comprar el pack, no quiero comprar el pack integral de la izquierda, porque hay cosas de la izquierda que no estoy de acuerdo. Y no compro el pack integral de la derecha porque hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Claro, me mantengo Criterio propio. ¿Puedo Sí, tener sí, criterio sí. propio? Sí. ¿Puedo? En No. España. Pero a España parece que, no sé, que hay un vértigo a pensar por uno mismo, ¿no era? No. Es complicado. Pero bueno, Félix, lo vamos a llevar siempre esto hasta el final, yo creo. Yo creo que va adelante sin creer a los españoles. Sí, es que va en nuestro ADN, yo creo. Lo llevamos coleando desde hace Es mucho. verdad. Sí. Yo cuando iba a Alemania, la gran coalición, el Partido Conservador, el Partido Socialdemócrata, unidos. Sí. Lo que envidia. No, es ¿No imposible. habrá una posibilidad? No, ¿Alguna vez? Nunca lo veo ¿Alguna eso. vez? No. Félix, tu película favorita Oh, de todos He los visto tiempos. muchas películas. Me puedes decir 3, va. mira, te voy a hacer, empiezo por la tercera hacia arriba. Y no es porque sean mis favoritas, pero porque tengo alguna relación especial con ellas. Todas las Navidades, las dos últimas no lo he hecho porque no he podido, pero esta lo voy a hacer si puedo. Todas las Navidades me veía la trilogía del Padrino. Ah, hombre, Todas. Además, Coppola ahí a tope. me da mucha rabia la gente que dice la 1 y la 2. No, todas. La 1, la 2 y la 3. Que seguramente no sea la mejor de las tres, Sí, pero tiene su puntito que a mí el Vaticano, cuando sale el Vaticano, me pongo muy cachondo. Luego, tengo una relación muy especial porque salí del cine y estuve sin hablar media hora con Los Santos Inocentes. ¡Wow! ¡Qué bonita! Yo la tengo en mi top 10 de todos los tiempos, ¿eh? Pero además yo era jovencito. Ah. Y recuerdo salir del Cine Capitol en Santander, Oh, y mirar a los lados y ver cómo salíamos toda la gente sin hablar. qué Sin película. hablar. Qué papelón de Paco Raval. Bueno, De y de Alfredo Alfredo Landa. Landa. Bueno, Alfredo Landa, señorito. Y de Milana Bonita, Sí, que se la carga de un tiro. Madre de Dios. Madre mía. ¿Y cuál era la otra? Ah, y luego otra película con la que me desmayó, me dejó, algunas escenas me dejaron muerto, fue Sin Perdón, de Ah, Clint sí, Eastwood. también muy buena. Sin Perdón, de Clint Eastwood. Me Muy dejó... buena. Un western ahí a tope. Yo cuando Clint Eastwood le pega un tiro desde la roca a uno de los malos, que está ahí tirado, herido, y le dice al compañero... Tengo sed. Claro, el otro no se atrevía a salir por si le pegaba Por si le otro pegaban tiro. otro tiro. Y le dice Clint Eastwood, acércate, hombre, y dale un poquito de agua.
Tengo mucha sed. Slim. Slim, tráeme agua, por favor. Por favor, Slim. Me estoy desangrando. Dame agua, por favor. Vamos, dale un poco de agua, maldita sea. Dame agua, por favor, Slim. Por el amor de Dios, ¿queréis darle un poco de agua? ¡No dispararemos! ¿No nos vais a disparar? No. ¡Aguanta un poco! ¡Ahora mismo voy! ¡No disparéis, cabrones! Baby. Mierda. Toma. Tranquilo. Tranquilo. Davey. ¿Le han dado agua? Sí. ¡Dios, Johnny, le han dado! Davey. No, aquella escena me dejó. O sea, te voy a matar, pero coño, pero joder, le he matado, pero atenderle. Atendértelo al chico, ¿no? Qué grande Clint Eastwood. No, es que me parece un grande. Mystic River, que también me parece. Mystic River con Sam Penn. Sí, con Sam Penn. Y Tim Robbins. Y Tim Robbins, sí. Y bueno, y el Gran Torino. Oh. Se la ha visto 20 veces, porque como la ponen mucho en la tele también. El final que no te esperas, es impresionante. Es tremendo. Cómo cambia esa manera de ser de ese personaje durante lo la de película. Clint me parece algo... Y aún sigue, ahí está, al pie del cañón. Bien, no sé cuántos años tiene ya. Creo que tiene, o 94 por ahí. Pues no sé, ahora como se puede vivir hasta los 120, pues no sé. Mira el de la trinca. Sí, quiere vivir este. Que mira, como no le asesinaron bien, no le asesinaron ha cogido el tío. Esto es el destino que me está llevando a esto y yo tengo que rejuvenecer. Si mi mujer no ha sido capaz de asesinarme, es que tengo para rato. Oye, Félix, ¿y una mejor película de animación? Una película que a los 10 minutos de haber empezado me hizo llorar. Digo, pero ¿cómo es posible que una película de animación esté llorando y acaba de empezar? Up. Sabía que ibas a decir esta por la secuencia de cuando ella no puede tener hijos y tal, madre mía. Digo, que esa secuencia está entre las mejores, no del cine de animación, sino del cine de la historia. O sea, yo la pondría ahí. Magistral. O sea, además, solo con música. Todo con música. Impresionante. ¿Cómo te quedas encogido en la butaca? Increíble. O sea, cómo transmite la pena, el dolor, la amargura. Qué manera de contar, cuando le dan la noticia, cómo, sobre todo la película, sobre todo la primera parte, porque ya la última parte se desmadra un poco. Con los bichos. Pero la primera parte de cómo tienes unos planes de la vida y la propia vida te va llevando por otro lado y te tienes que ir adaptando, ¿no? Es tremendo, ¿no? Cómo te cuenta eso, ¿no? Que cuando no es la rotura del coche, y tienes que volver a romper la hucha, tal. Cuando el médico te dice que no puedes tener hijos. Cuando la vida se pone puñetera. Es tremendo. Y tú tienes que afrontarla tal y como viene. A mí, y la cara, el rostro. No sé quién hizo ese dibujo, esa animación. Sí, el Pixar, los estudios pero no Disney, sé en definitiva. qué mano hizo el rostro del señor este. O sea, cuánta humanidad en un dibujo, en esa cara. Sí. ¿Cuánta humanidad? Es la misma persona siendo joven, 50 años antes que luego la última, con más arrugas, pero la misma manera. Eso en animación es muy difícil conseguir. Claro, porque incluso al principio de la película, cuando llega la niña y está cabreado, da igual, tenía una ternura, incluso cabreado, que era arrebatadora. Es que en imagen real, como tienes la referencia de ese actor o esa actriz con los que quieres contar y haces los castings, haces las pruebas de interpretación, pues que en animación partimos siempre de un folio en blanco. Claro. Y tienes que darle forma a todo eso. Y eso es lo chungo, ¿no? En una pelea de animación, cuando alguien te dice que ha llorado o que porque los estás... Vale que el cine es una gran mentira, pero el de animación más. Claro. Porque lo tienes que hacer todo desde cero. Sí, el actor ya te pone la cara, ya te puede dar la ternura o el cabreo. Sí, totalmente. Pero no, lo tienes que conseguir tú en un folio, con una cara que no existe. Sí. Que la tienes que inventar. ¿No dibujas, Félix? No, soy malísimo. Nada. No. Ni pintas ni nada. No, ni en casa. No pinto nada ni en casa. No. Yo dibujo un coche, si me haces pintar un coche y ves el coche y te dicen que lo ha hecho un niño de 4 años y dices, lo ha hecho un niño de 4 años. O sea, soy algo... No. Nada, no tienes... No, tengo otras habilidades artísticas, pero esa Dios no me la quiso dar. Sí. ¿Y tu peor película, Félix? Mi peor película...
Joder, no sé, no lo... Una peli que digas, Dios santo... Ah, mira, te voy a decir una con la que salí cabreado del cine. ¿Sí? No sé si está entre las peores, pero me indignó. La mala educación. Ah, de Almodóvar. De Almodóvar. Salí enfadadísimo del cine. Por cómo contó esa Por historia. cómo acaba, sobre todo cómo acaba al final, se sale un tío por ahí raro. O sea, cuando la película estaba en un callejón sin salida, aparece un tío raro no sé dónde, que viene de México, yo que sé dónde viene, y soluciona el problema. Y dije, no era digno de Almodóvar. No pasó por ahí. Es digno de Almodóvar. Claro, entonces bueno, tiene me cabreó el doble. Tiene una peor que es Los amantes pasajeros, que yo creo que esa Sí, lo que pasa es que no la he visto. Porque me lo dijeron y dije, paso. Ahora le he retomado con las dos películas, que están bastante mejor, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero por ejemplo, Mujeres era una de mis preferidas. Sí. Soy infeliz porque sé que no me quieres, ¿para qué más insistir? Vive feliz, mi bien, si el amor que tú me diste para siempre de sentir. Soy infeliz si porque tú no me quieres piensas que me morir. Esta no sabe quién soy yo. Mira, Pepa, te voy a meter un puro por lo de los 3 chitas que te vas a cagar. Y Félix, ¿un disco? Un disco, solo un disco. ¿O 3? No, te puedo decir un disco. Uno que me marcó también profundamente, que descubro al cantante, que es En Tránsito, de Joan Manuel Serrat, año 1981. Serrat. Año 1981. Yo a Serrat, un profesor nos lo ponía en el cole en los exámenes, y desde que tenía, pues yo creo que 8 años, yo he estado escuchando Mediterráneo en el colegio para hacer exámenes. Y impresionante, Serrat. Sí. Yo la primera canción que... O sea, había oído Mediterráneo, no le había prestado atención porque era muy joven, pero la primera canción que escucho así de Serrat que me impacta es Mis amigos, o Las malas compañías se titula, que es del disco En Tránsito. Y digo, hostia, esta canción me... Entonces me bajé corriendo a comprarme el disco cuando comprábamos discos. Y bueno, me fascinó y a partir de ahí. Todo. Luego escucho música muy variada, ¿eh? O sea, paso desde Supertramp a los Rolling Stones, Concha Piquer. Ah, fíjate, Concha Piquer. Es que mi madre era fan de Concha Piquer. También porque has viajado mucho. Y se decía siempre, viajas más que las maletas de la Piquer. Pero claro, a mi madre le encantaba Concha Piquer. Y mi madre me compró mi primer compacto, disco, cassette y radio, con un esfuerzo económico importante, porque era una familia humilde. Entonces yo le compré a mi madre 2 discos de Concha Piquer. Entonces yo la ponía a Concha Piquer. Y hay una canción, un 13 de mayo, que la canto en mi espectáculo, un cachito, que me quedó súper marcado. Y Concha Piquer también para mí es una fenómeno. La música siempre nos acompaña toda la vida. Los Rolling. ¿Y los Rolling? ¿Eres más de los Rolling o de los Beatles? Rolling, soy más de los Rolling, soy más rock and rollero que popero. Sí, pero los Beatles tienen también ahí... Sí, pero a mí me gustaba más el canallismo de... Helter Skelter, fíjate qué pedazo de tema, ¿no? Más en plan heavy ahí total, de los Beatles y... Pero vamos, de luego también son muy variados. Pink Floyd también me gustaba mucho. Sí, Pink Floyd. Que mira que para los rockeros no mola, ¿eh? Que te sorprende la frase acá, Pink Floyd, que eres un Pink Floyd. Sí, es un Pink Floyd. Es un Pink Floyd. Está cazando el pop, tal vez. ¿no? Están ahí, rock melódico. Sí, rock sinfónico también lo llamaba. Sinfónico, sí. He escuchado mucha música, pero fundamentalmente música española y cantautor español, Sabina. Sí, Sabina nos ha dado momentos muy buenos a todos. Silvio Rodríguez, sí. Sí, soy un romanticón, soy un llorón. ¿Y a qué te hubieras dedicado, Félix, si no hubieras si no hubieras trabajado en la tele, habiendo hecho todo esto? ¿Tú qué crees que hubiera sido de tu vida? No tengo ni la menor idea. ¿El qué? No tengo ni la menor idea. Porque a mí cuando me dicen, no, tú, yo no he querido nada nunca. O sea, yo no he puesto... ¿Te ha venido? Claro, yo no he puesto interés en mi vida para estar en la tele. No. O sea, a mí cuando el amigo mío me dice, te voy a escribir la carta para que no hay figura. Me la escribió él. Sí. Y fui a la tele. Y gané un concurso. Y el director de aquel programa me llamó para otro programa de tele. Y luego me llamó para otro. Y un día estaba en casa, cuando acabé la tele, y me llama José Mayuste porque Flor le dijo, esto lo puede hacer Félix Uco bien. Entonces, yo nunca he dirigido en mi vida, porque sin dirigirla las cosas me han ido muy bien. Yo soy un afortunado. Un afortunadísimo. Porque hay gente que se lo ocurra, que se lo pelea, y dice, ole, tus huevos, ole, venga. No, yo no, a mí me han ido cayendo las cosas. Entonces, cuando me dicen,
¿Qué planteas para el futuro? Digo, nada. A ver si voy a plantear algo y la voy a liar. Y la voy a liar. Porque hasta ahora no lo he hecho y las cosas me han ido. Incluso la política me llegó casi como de rebote también. Sí, ¿no? todo te va viniendo y no... Sí, entonces, no, nada. Yo quieto, parado. Quieto que me vayan llegando las cosas. Pero lo que más me gusta, sin duda alguna, es la música. La música. Pero componer, sí, tocar, componer. ¿Tocas algún instrumento? La guitarra. Ah, la guitarra. Soy malo, muy malo. Pero me da para componer. Qué bueno. De hecho, tengo un grupo. Ah, sí. Poca broma, de música. ¿Pero hacéis bolos y tal? Sí. No hacemos muchos porque somos 6. Tengo que ir a verte, macho. Claro. En Spotify, en Apple Music, ahí están los temas. Sí. Poca broma. Y como somos 6, y ya da una edad además, pues no podemos a veces coordinarlos lo suficiente, pero por ejemplo a mediados de septiembre estuvimos tocando en la Plaza de Toros de Santander. Hice yo un monólogo, luego el monaguillo y luego Poca broma, que salió el monaguillo a tocar con nosotros, que toca también la guitarra. Y lo pasamos en grande. Ahora donde más disfruto ahora mismo es en un escenario, pero cantando. Porque yo canto. Cantas también. Soy el frontman, ahora se llama frontman. Soy frontman. Sí, ¿no? Mis compañeros tocan mejor que yo, aunque yo compongo con la guitarra española, echo la canción ahí en medio del ensayo y entre todos ya vamos buscándole el estilo, el ritmo. Es que eso es muy divertido. Es muy divertido. Es muy divertido. A mí la canción yo la hago, la letra y la música, pero luego ver cómo esa canción, que llega ahí desnuda prácticamente, con melodía y letra, cómo va evolucionando. Yo hice una canción que yo pensé que era una balada. Y cuando salimos del ensayo, era una canción rock. Hacéis rock, básicamente. Pop rock. Sí. Entonces se acabó la magia, yo la hice como balada. Y resulta que tú la escuchas y dices, bueno, Ramoncín me mandó un audio de WhatsApp diciéndome que la canción era una pasada. Que le encantó. Y decía, esta canción hace años hubiera estado sonando permanentemente en la radio. Qué bueno. Entonces, y era rock. Y yo la compuse pensando que era una balada. Sí. La magia. Pues siempre está bien tener algo ahí a lo que agarrarse, ¿no? Si falla una cosa, el plan B, el famoso plan B, o tu hobby. Si yo no voy a vivir de la música, desgraciadamente. Pero tu hobby es... Ojalá pegue un pelotazo, ¿eh? Sí, ojalá. Claro, porque entonces haría lo que me gusta y ganaría dinero. Pero es donde me relajo. Yo ya quiero, a mi edad, quiero pasármelo bien. Sí. Quiero pasármelo bien. Oye, y bueno, pasármelo bien, como el sobrino de Thomas Summers. Como David Summers. Sí, como David. Voy a pasármelo bien. Todo queda en casa. Todo queda en casa, sí. Oye, y que secuencias eliminadas, que nos llamamos secuencias eliminadas, ¿eliminarías algo, Félix, de estos 60 años casi, que tienes alguna cosa dentro del mundo del espectáculo, de la tele? ¿Eliminarías algo? Sí. ¿Alguna cosita que te ha pasado? Sí. ¿Alguien que has conocido? ¿Sí? ¿Se puede contar? No, una que pienso, no. Pero no, porque involucro personas que no tendría, claro. Y les haría daño. No, pero sí, yo ahora cuando la gente dice, yo es que no me arrepiento de nada. Sí, pero hemos cometido todos errores. Otra cosa es que lo asuma y que viva con ello. Pero con el conocimiento que tengo ahora, hay cosas que no hubiera hecho, sin duda alguna. Sin duda alguna. Y con el conocimiento que tengo ahora, hubiera actuado de manera distinta muchas veces. O sea, si tuvieras la posibilidad de hacer el montaje del director, que se hace siempre de las películas, si fuera tu vida, eliminarías algunas cosas. Sí, pero te digo, sobre todo porque hago daño a gente externa que no se lo merece. Sí, claro. Entonces, por ahí... Pero solo tú lo sabes. Claro, si yo he hecho algo mal, he quedado mal y he hecho el canelo y no he hecho daño a nadie, pues lo pongo, no hay ningún problema, ¿no? Pero yo creo que mi límite está siempre en no hacer o no mostrar cosas que hacen daño a otros, de manera gratuita, ¿no? Es una cuestión más fundamental, sí, pero no, yo haría un montaje del director en vez de incluir escenas. Sí, eliminarías escenas. Justo lo que estábamos hablando. Sí. ¿Y qué proyectos tienes ahora, Félix? ¿En qué estás? Bueno, pues ahora estoy en Antena 3 en Espejo Público con Susana Griso casi todos los viernes, algún día. Hago también colaboraciones con Risto Mejide en el programa de Todo es Mentira. ¿Todo es Mentira? Sí, y luego estoy con mi ¿Estuviste cuando fue Ábalos? No, yo creo que Ábalos dejó hueco y entré yo, pero no acaba en la cárcel, porque en Todo es Mentira, varios de los colaboradores que ha habido han ido para adelante. Han ido para adelante. Yo se lo digo a Risto, digo, sí, a ver cómo acabamos. Y no, la verdad es que estoy en eso y estoy con mi espectáculo, Un payaso en el Congreso, que va evolucionando, que es un monólogo, que no hablo de política.
Y que cada vez que hago el monólogo, cada vez hablo menos del Congreso y hablo más de otras cosas. Claro. ¿Sabes? Vas viendo también lo que va más, lo que funciona más con la gente, ¿no? Y tal, cuando estás en vivo, ¿no? Sí. Es verdad que cuento algunas anécdotas, por ejemplo, cuando se hace pública mi candidatura a nivel nacional, cuando se forma aquel lío, que salió en todos los medios de comunicación, sí me sacaron, creo que en el Herald Tribune, sacaron un payaso, llega al Congreso en España, ya, la hostia. Cada vez hablo alguna anécdota cuando llego, a la gente le interesa porque ven un poco cómo funcionan los partidos políticos, pero lo que es política no hablo, y cada vez hablo más de cosas más mundanas, ¿no? Y de la edad hablo mucho. La edad da mucho de sí. La edad da mucho de sí, Félix. Y bueno, y ya por último, Félix, ¿algún consejo que le darías? Porque estamos en un sitio donde se forman futuros artistas y gente del sector audiovisual en general. ¿Qué consejos le darías a todos los chicos y chicas que se están empezando a dedicar a esto del cine, de dibujar? Del espectáculo. Del espectáculo, del business, bueno, del pues show business. Pues yo le diría, además no falla, ¿eh? Me deberían de hacer todos caso. Que estudien informática, como hice yo. Sí. Porque me preguntan, ¿tú qué has hecho para estar aquí? Digo, pues estudio informática. Digo, no, y me ha traído aquí. Y aquí estoy. Yo no soy de aconsejar a nadie porque mi vida no ha sido una evolución buscada, sino han salido cosas por generación espontánea, ¿no? Y lo que sí es decirles que hagan cosas. Si haces cosas, puede que alguna vez te suene la flauta, pase el autobús por tu parada y te puedas subir. Si no estás en la parada del autobús, el autobús, pare o no pare, no lo vas a coger. Y yo estoy de acuerdo en lo que decían los dos amigos de Estopa, David y José. Esta vida hay un componente de suerte importante, sobre todo en nuestro mundo. Sí. No hablo de mala suerte, hablo de buena suerte. Creo menos en la mala suerte. La buena suerte existe, que estés en el momento oportuno, que digas la frase oportuna, que se te ocurra la idea oportuna y se la cuentes a que se la tienes que contar. Esta amalgama de causas y azares que no son controlables son muy, muy importantes. Pero si quieres que eso te ocurra, hay que hacer cosas. Sí, tienes que moverte de alguna manera y estar en el sitio donde pueda pasar algo. Hay que hacer cosas. Pues, Félix, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Sí, hora y media, ¿eh? Llevamos hora y media, ¿no? Hora y media, Hora y media llevamos. Sí, ha sido... ¿Te lo has pasado bien? Bueno, vamos, se me ha hecho cortísimo. ¿Te lo has pasado bien? Podemos hacer una segunda parte en algún momento. Sí, no, vamos a hablar de mi vida no pública. Para hablar... Me ha interesado mucho, Félix, tienes mucho que contar del tema político, ¿eh? Sí. Tienes mucho que contar ahí. Pero ¿sabes por qué? Porque yo llegué a la política con 50 años. Como diría mi abuela Cuca del barrio pesquero, con los huevos pelados de trabajar. Sí. Yo no... Claro, la gente que está en política desde los 18 años, desde los 17. Sí. Y está muy alejado de la vida de las personas normales. Mi hermana... Mi mujer es peluquera. Tócate las narices. Me casé con una peluquera. Tiene 3 empleadas. Sabemos lo que es pagar nóminas. Claro. Mi hermano está medio jubilado porque tuvo problemas de espalda. Mi hermana está jubilada porque tuvo cáncer, es el mayor que yo y ahora corresponde. Yo vivo la vida con mis amigos del barrio, la gente del grupo. La gente del grupo, uno tiene un timbre de sellos, el otro trabaja en un colegio, y esta gente se les va la pinza. Sí. Viven en una jaula de oro y realmente no están preparados. Pues para la vida real. A ver qué pasa con el tema político, que está bastante revuelto, a ver en los últimos meses qué pasa. Y ya te digo, Félix, a ver si coincidimos en otra ocasión y hablamos más de ese tema porque ese tema me interesa. Además tendré anécdotas. Nos vemos en la presentación de tu libro. Sí, en la presentación de mi libro. Nos vemos en mi espectáculo en enero también. También. Esto va a seguir. Félix, de verdad, muchísimas gracias, Félix, por estar aquí. Me lo he pasado increíble. Y creo que la gente también se lo va a pasar genial cuando te oiga, cuando nos vea aquí. Ojalá. Hasta el próximo Secuencias Eliminadas. Chao.